nada me faltará. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Tú eres mi pastor, 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 tú eres mi pastor. Le damos un aplauso al Señor. Damos la bienvenida al Espíritu Santo. Gloria al que vive y reina para siempre. Nos gozamos, como decía Lisa, cómo podemos todavía adorar con libertad. A ver cuánto nos dura. Porque como se pinta la cosa, y obviamente lo que dice la palabra, ¿verdad? La palabra lo describe. No es que somos fatalistas, es que eso está escrito. Y nosotros pues tenemos que entender y seguir la palabra, ¿verdad? Y estar pendiente, como yo le dije los otros días, estar filtrando todo a través de la palabra y los tiempos a través de la palabra, para ver más o menos en el tiempo que estamos viviendo. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el estudio del Apocalipsis. Del mensaje a las 7 iglesias todavía estamos. Ahora estamos en la iglesia de Tiatira. Tiatira, ya vimos la iglesia de Éfeso, vimos la de Esmirna y la de Pérgamo. Ahora le tocó el turno a Tiatira. Y cuando el apóstol Juan escribe esta carta, ¿verdad?, dictada por el Señor, esta iglesia ya tenía 40 años de existencia. Esta es una de las iglesias fundadas por Pablo. Aunque puede haber la duda de que no sea fundada necesariamente por Pablo, sino que unas personas estuvieron en un momento donde estuvo Pablo y se movieron y comenzaron esta iglesia. Eso yo lo digo ya mismo. Y vimos en la iglesia de Éfeso, que era la iglesia, ¿verdad?, que no toleraba la falsa doctrina, pero había perdido su primer amor. Después entonces vimos la de Esmirna y la de Pérgamo, donde cada una, ¿verdad?, tenían sus cosas buenas y sus cosas que al Señor no le agradaban. Entonces, esta iglesia es la iglesia que permitió el pecado dentro de la iglesia. Algo que, ¿verdad?, está totalmente fuera de lo que se supone que sea la iglesia. Así que vamos a leer la porción de la carta que está en Apocalipsis 2, del versículo 18 en adelante. Vaya conmigo. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. O sea, que iban de menos a más. Pero tengo una queja en tu contra. Permites a esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa. Lleva a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojé en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan
y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. O sea, esto ya es para el pueblo, ¿verdad? No para la iglesia necesariamente. Los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final. Les daré la autoridad sobre las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Ok. La ciudad de Tiatira, ¿verdad? Que es en Grecia, esa área estuvo bajo el dominio de Roma por 300 años. Desde la posesión de Roma fue en el año 90 antes de Cristo. O sea, de Tiatira, de la ciudad, ¿verdad? Me refiero a la ciudad. Originalmente estaba habitada por los soldados de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía 4 generales, que eran los que, ¿verdad?, con los que él dominaba. Y Seduco, uno de ellos, era el que vivía ahí con sus soldados y sus familias. Esta iglesia queda al sur de Pérgamo, ¿verdad? Está más abajo de donde está Pérgamo. Y hoy se llama Arquizar, en el día de hoy. Tiene aproximadamente 40,000 habitantes. Y es más pequeña y menos importante que las 3 anteriores que hemos estudiado. Es importante que sepamos que en esa ciudad habían gremios de las diferentes áreas de comercio que ellos tenían, que eran artesanos, alfareros, panaderos y el teñido de púrpura. La púrpura era unas telas. Cuando usted mira las películas del tiempo de Jesús, ve que todo era brown y crema. No se veía nada en colores. Pero esta gente, ¿verdad? Pues la gente de la realeza y los más, ¿verdad?, los más que tenían económicamente, pues usaban telas de púrpura, una tela que era más tirando hacia el rojo que hacia el lila, pero ahí está. Cuando usted va al libro de los Efesios, al libro de los Hechos, cuando Pablo llega a ese sector, encuentra una mujer llamada Lidia, donde en su casa se reunían a orar. Y esta mujer producía púrpura. Eran unas personas bastante pudientes que se piensa que ahí comenzó esta iglesia de Tiatira, la vendedora de púrpura. Y cada uno de estos gremios que albergaba, ¿verdad?, los panaderos, los alfareros, los artesanos y los de púrpura, tenía un dios cada uno. Cada grupo tenía un dios diferente, de los cuales los principales eran Apolo y Artemisa. Artemisa es la misma diosa Diana, son la misma. Y entonces, esta ciudad era mayormente secular porque no tenía ningún dios en específico como las otras que leímos, ¿verdad? Que tenían los altares y todo demás a los diferentes dioses. Entonces, según el historiador Plinio, la gente de este lugar era mayormente deshonesta. Era un área de bastante comercio, o sea, mucho trabajo, la gente trabajaba, pero parece que estaba el truquero josco, como dicen en mi barrio. ¿Ok? Entonces, cuando vemos el encabezado de la carta de Juan, ¿verdad? Que acuérdate que quien está hablando es Jesús. Se describe como el Hijo de Dios en este momento y con el que tiene los ojos de fuego. Importante, los ojos de fuego pueden simbolizar la omnisciencia de Dios y el juicio de Dios, ¿entiendes? Fuego del cielo.
Entonces los pies, que dice que eran de bronce, en la Reina Valera dice bronce bruñido. El bronce era una de las industrias de este lugar. También puede representar el altar de bronce en el tabernáculo y el poder de Dios para pisar al enemigo y acabar con todo lo que Él quiera, meterse donde Él quiera, ¿verdad? Entonces, el problema principal de este lugar era la idolatría, como en todas estas ciudades de Grecia. Todos tenían un problema de idolatría. La idolatría era una industria. Recuerden que, si mal no recuerdo, en Esmirna te vendían las estatuitas de acera. Para los turistas venían y iban a las tiendas de souvenirs y se llevaban las estatuas de la diosa. Y practicaban mucho la hechicería y la superstición. Había mucha superstición también. Pero entonces, para los trabajadores que eran cristianos en este lugar, en todas estas industrias, le era muy difícil poder manejarse por la idolatría que tenían los gremios. Los gremios hacían cenas, hacían actividades donde eran en tributo a los diferentes dioses que adoraban cada uno de estos. Los banquetes eran para adorar a los respectivos ídolos. Entonces, en este lugar nació la doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación. O yo se los escribo ahorita y se los envío en el chat. Transubstanciación. ¿Ok? ¿Qué significaba esto? Esto era que esta gente, cuando hacían sus banquetes, ¿verdad? Esto es tiempo después, ¿verdad? Después de Cristo ocurre esto. Oraban por los alimentos y por las bebidas para que se convirtiera en la sangre y el cuerpo de Cristo que se entraban al cuerpo. Usted ha visto eso antes. Eso es una costumbre de la Iglesia Católica, de cuando hacen la comunión, pues te dicen el cuerpo de Cristo y que te estás bebiendo la sangre de Cristo. Entonces, pues de ahí, de ese lugar, surge esta costumbre. Entonces, en el versículo 19 de lo que leímos, capítulo 2, versículo 19, dice: yo sé todo lo que haces y he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Obviamente, esta gente practicaba las buenas obras, que también, ¿verdad?, es una costumbre que adquirió el catolicismo, donde entendemos que tú tienes el cielo gano porque haces buenas obras. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo que esto no es por obra, para que nadie se gloríe de ella. Y a pesar de todo esto, esta iglesia mejoró. En la Reina Valera dice que su estado postrero fue mejor que el primero. O sea que fueron mejorando a través de esto que te leí ahora, del amor, de la fe, del servicio y de la paciencia y con perseverancia. Pero entonces aquí nosotros tenemos que ver cómo Dios ve en todas las iglesias. Si tú te piensas que Dios no está pendiente de las iglesias, pues te puedes darte cuenta aquí cómo Él describe en estas diferentes iglesias las diferentes situaciones que pueden estar pasando en la iglesia, porque Él está ahí a través de su Santo Espíritu. Pero entonces en el capítulo 20 dice: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Ok. Yo quiero que usted entienda algo y no me lo tome a mal, por favor. Cuando esto se hizo, esto se cerró. Ya aquí no se añade ni una jota ni una tilde, lo dice la palabra, que a esta palabra tú no le puedes añadir ni una jota ni una tilde. Los profetas terminaron ahí.
Hay personas que tienen don de profecía, pero no es para lo mismo que hacían los profetas de la Biblia. Hay personas que tienen otro don que es como el don de conocimiento, el don de ciencia. Hay unos dones que no se pueden confundir con profecía. ¿Ok? Quiero que lo tenga claro. O sea, porque ya los profetas se acabaron cuando se cerró la Biblia. Puede diferir de mí en confianza, no tengo ningún problema. Eso es como yo lo veo. Como yo lo veo. Porque tú sabes qué pasa. Cuando el pueblo de Dios ve a alguien con don de profecía, se convierte casi en la baraja, en echando cartas. La gente quiere hacer fila para que le digan, vamos para la profeta, para que me diga. Tenga cuidado. Tenga cuidado con eso. Esta mujer dice que se hacía llamar profetisa. Se hacía llamar profetisa. Y posiblemente esta mujer se podía haber llamado Jezabel. O sea, yo he buscado por todos lados a ver si aparece, ¿verdad? Si es que ella se llamaba así. No se sabe, ¿verdad? O que había una mujer con el espíritu de Jezabel que opera en la iglesia y pero opera en hombres y mujeres, no necesariamente tiene que operar en un hombre solamente, en una mujer solamente. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era esta mujer que no era israelita, que un día llegó a Samaria, que era la capital de Israel en aquel tiempo, cuando estaba dividido entre el norte y el sur. El norte era Judá y Benjamín, que la capital era Jerusalén, pero en Israel del norte la capital era Samaria, y ahí el rey era Acab. Este rey recibe a esta mujer, y él decide casarse con esta mujer. Y esta mujer tenía unas malas intenciones terribles. Y el problema era que el rey Acab era como que blandito como cinta azul. Era blandito de corazón. Tenía el corazón blandito. Y permitió que esta mujer hiciera una serie de cosas en Israel abominables a Dios totalmente. Ella hizo que él le hiciera un templo a Baal y a Asherá. Y la gente comenzó a adorar a esos dioses. Y él lo permitió. Tanto fue la furia del Señor que a través del profeta Elías le declara una sequía por 3 años. Y cuando eso ocurrió, esta mujer quiso acabar con Elías y empezó a perseguir a Elías para tratar de matarlo. Y esta mujer se acostaba con cualquiera del reino, no le importaba 3 pitos y el rey como que... Entonces, pasó el tiempo y siguió pasando el tiempo y siguió Israel decayendo. Entonces entraron en la miseria por la falta de agua, porque entonces se morían los animales, no había cosecha, tenían que buscar cosechas en otros lados, y ella persiguiendo al profeta Elías. El profeta Elías tuvo una confrontación con todos los sacerdotes de Baal que ella había levantado, que eran 700 y pico. Y el profeta se enfrentó a todos y los mató a todos. Entonces cuando Elías se va y es alimentado, bueno, ya ese evento había pasado, que había sido alimentado por los cuervos en el frente al arroyo, pero luego se va casi deprimido porque la mujer quería seguir acabando con ella. Esta mujer mató a Nabot, que era dueño de una viña de uvas, ¿verdad? Que hacían vino, porque ella quería ese lugar para ella, y mató al hombre. Terrible la mujer. Esta mujer terminó, la tiraron de una terraza del palacio, cayó granada en el piso y los perros se la comieron.
y le lamieron toda su sangre. Y eso había sido profetizado ya por el Señor, para el Señor, que el Señor le había dicho de la forma que ella iba a morir. Y esto pues dicta mucho, ¿verdad? De lo que quiere decir aquí, porque el problema con esta iglesia fue que permitió el pecado. No hizo nada, es lo mismo que hizo el rey Acab. El rey Acab no evitó que la reina Jezabel hiciera toda la maldad que hizo. Y por eso es que en la iglesia, yo quiero que usted entienda, hay veces que se me acerca una dama y le dice, mira, el pantalón, la camisa, no te moleste. Mira, la pastora, que ella se viste pues bien, un domingo, cuando yo la vi por detrás, se veía un poquito, y yo no la dejé subir. Ella tuvo que dar los anuncios de aquí abajo, hasta ella. El primer siervo de esta casa que el pastor sentó fue a mi hijo. Ese fue el primero que se la apuntó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner orden. Y esta es la casa de Dios. Y si se te acerca alguien, a damas principalmente, pero caballeros también, porque nos hemos acercado a caballeros, para hablarte de la vestimenta, no te molestes, o sea, no es contra ti. Es porque ninguno de nosotros puede ser piedra de tropiezo para nadie. No podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Y yo creo que tú te tienes que mirar en un espejo primero antes de venir a la iglesia. Yo me acuerdo una vez que yo le hice a Lisa ese traje. Y de momento Lisa se me desapareció. Y ¿dónde está Lisa? Se fue para la casa a cambiarse y volvió. ¿Te acuerdas? Lisa se me había perdido. Pero si no ponemos orden y permitimos que estas cosas pasen, va a haber un pero. Te ganaron vida, la adoración está brutal, todo está chévere, pero estás permitiendo el pecado. Por eso cuando llegan parejas aquí, ¿verdad? Que están conviviendo, nosotros le decimos, te sugerimos esto porque tenemos una responsabilidad de hacerlo. Nosotros tenemos una responsabilidad de decirte, mira, el orden correcto de Dios es que te cases. Ese es el orden de Dios. Y lo hacemos ¿por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios, lo que te conviene. Porque tú puedes seguir ahí conviviendo. Yo no estoy permitiendo el pecado. Ya yo te hice la advertencia, ya eso es en tu vida privada. Pero cuando afecta a la casa como tal, pues hay que llamar la atención y no te molestes, chicos, chicas. No se molesten. El Señor siempre es Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas, novenas oportunidades. Versículos 22 y 23 dicen: por tanto, la arrojé en una cama de sufrimiento. No quiero llegar ahí todavía. Él le dice a Jezabel, y no se ha querido arrepentir todavía de su pecado, porque él le está dando la oportunidad. Inclusive a los que adulteraron con ella, dice, los que adulteraron con ella también todavía tienen una oportunidad de arrepentirse. Porque la Biblia dice que el que se arrepiente alcanza misericordia. Y el Señor es bueno. Y a veces nosotros juzgamos gente cuando Dios mismo nos da la oportunidad de arrepentirnos, aún, ¿verdad?, en pecados críticos como puede haber tenido esta gente. Entonces, de lo contrario, de no arrepentirse, entonces vienen las consecuencias. Versículos 22 y 23. Dice: por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Esta parte de que la tirará en cama se refiere a enfermedad. En la traducción es que la va a tirar en una cama enferma a esta mujer, para que no se levante más. Y a los que adulteran con ella también van a tener su merecido. Y los hijos, ¿cuáles son los hijos? Los otros miembros de la iglesia que lo permiten. Porque nosotros no podemos permitir
el pecado en la iglesia. Nosotros llegamos esbaratados y muchos nos cuesta trabajo poder salir del pecado, pero si nosotros no lo señalamos y no lo trabajamos, no estamos haciendo nada, porque la misión de la iglesia es que más gente se vaya al cielo. O sea, eso es, o sea, este es un hospital, el que llega enfermo vamos a sanarlo para que pueda, para que viva. ¿Y dónde vive? Pues va a vivir eternamente. Y nosotros tenemos la intención de que la iglesia, esta iglesia completa, desfile en el cielo cuando suene la trompeta o cuando nos toque partir con el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que predicar la verdad. Nosotros tenemos que predicar lo que dice la palabra. Hoy en día se ha tergiversado mucho el mensaje, no se quiere hablar de pecado. La gente tiene, no sé si es que tienen miedo de hablar del pecado, pero no se quiere hablar de pecado, solamente es de, todo está bien, fire up, y viene el avión, y viene el barco, y viene... Hasta la descendencia. El Señor escudriña la mente y el corazón, dice la Biblia, que escudriñó la mente y el corazón. Esa palabra mente en el griego es nefros. Eso viene de como el nefrólogo, que es el que brega con los riñones, porque la traducción es riñón. El riñón es el filtro del cuerpo. Pues nuestra mente tiene que ser el filtro de todo lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, lo que tocan nuestras manos. Ese es el filtro. Y por eso es que yo les he dicho siempre a ustedes que el pecado viene a través de los sentidos, que es lo que te comunica, lo que te conecta con el mundo. Y si tú no tienes bien alineados tus sentidos, puede haber problemas serios. Entonces, en mente en hebreo es lo más íntimo, lo más profundo, o sea, lo más íntimo del ser humano, que es la mente, que nadie sabe lo que hay ahí. Dios y tú nada más. Porque nosotros no adivinamos los pensamientos. Digo, mi esposa a veces me mira, sé lo que estás pensando, pero ya ese es otro cantar, ese es otro don. Sé lo que estás pensando. La iglesia, hermano, estamos viviendo en el tiempo que si la iglesia no se para en el lugar correcto a orientar al pueblo y a orientar al mundo de qué es lo que no le agrada a Dios, a dónde vamos a llegar. En estos días Molusco hizo una entrevista con Héctor Delgado, con Alex y con Pepo Loíza. Está súper interesantísima esa entrevista. Si tienen la oportunidad de verla, véanla, está corriendo por ahí. Donde tú puedes ver, estábamos con Tommy el sábado. Gente que eran terribles, pero terribles. Y cómo Dios puede lograr transformar a una persona a tal grado que gente se convierte a Cristo a través de ellos. Porque esa es la función de la iglesia. Esa es la función de la iglesia. La iglesia necesita tener el amor, tener la fe, tener el servicio, pero también enseñar lo que es pecado y ser intolerante al pecado. No podemos tolerar el pecado. No podemos tolerar el pecado. Y cuando nosotros vemos las cosas que a veces pasan, ¿verdad? Inclusive que pasan dentro de la iglesia, es muy triste ver cómo la iglesia de Jesucristo, por la que Cristo murió, se está deteriorando de tal forma que una pastora puede ser atea, un sacerdote puede estar casado con otro hombre, una pastora puede estar casada con otra mujer, ¿sabe? Y hasta ese punto se ha ¿cuál es la palabra? Profanado la iglesia del Señor, lo que le costó la vida al Señor. A ese nivel. El
pastor aquel Jesucristo hombre boricua que bebía whisky en el altar, predicando con un vaso de whisky al lado, ¿sabes? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, cuando Dios hace este señalamiento, Jesús hace ese señalamiento a todas estas iglesias, nosotros tenemos que abrir los ojos, porque esto puede aplicar a la iglesia, tanto a la iglesia como al ser humano, como al individuo. Esto yo me lo puedo aplicar a mí. ¿Yo estoy permitiendo el pecado en mi vida? ¿Yo estoy permitiendo que ese espíritu de Jezabel esté operando en mi vida, en mi familia? Por eso es que el Señor manda este mensaje, porque a veces yo sé que, ¿verdad?, mucha gente ha venido para el estudio del Apocalipsis, pero están locos que empecemos con la otra parte, y yo te entiendo, pero esto está aquí, por alguna razón el Señor lo pone primero, porque lo que va a ocurrir después va a depender donde tú estés parado en estos primeros 7 ejemplos que el Señor da, hasta que lleguemos a la de Filadelfia, que es la sexta, que es la de Filadelfia, que es la iglesia del arrebatamiento. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo propio. Cuando usted vea el pecado, señálelo. Tiene que señalarlo, porque nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Cuando eso me llega a mí al oído, yo actúo rápido y cool, porque yo voy cool donde las personas que sea, yo voy cool y hablo, ¿sabes? Pero cool, vamos a ayudarte, no es para caerte encima ni caerte a palo. Si Dios no me cayó a palo a mí, yo no soy quien para caerle a palo a nadie. Pero no podemos permitir que Satanás se meta en la iglesia. No podemos permitirlo. Estaba oyendo a César Vidal el otro día, hablando de que hubo una convención de la comunidad LGBT, no sé dónde fue, donde determinaron que todos los puntos de la agenda que se está corriendo, la agenda globalista está detenida. A mí me consta que aquí en Puerto Rico por lo menos le estamos poniendo digo, siempre se juega algo, pero está detenida. Y que el problema grande que estaba teniendo era la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que pase. Y tenemos que seguir, porque esa es la importancia de la iglesia. La importancia de la iglesia que tiene que ser voz. Entonces tratan de ponernos el estribillo de la separación de iglesia y Estado. Yo le voy a explicar a usted lo que significa la separación de iglesia y Estado. La separación de iglesia y Estado significa que el Estado no puede imponerle una religión al pueblo. Eso es lo que significa. No es que nosotros no nos podemos meter en las cuestiones del gobierno. Están bien equivocados el que dice eso. Es que la iglesia no puede imponer una religión al Estado. Digo, perdón, que el Estado no puede imponerle una religión al pueblo. No puede, eso no puede ser. Eso vino por Constantino, que quiso que todo el mundo se convirtiera a Cristo cuando se convirtió en Roma. Y eso fueron unas cartas que escribió Thomas Jefferson, ¿verdad? Basado en eso, ¿verdad? Pero no es que la iglesia no se puede meter. O usted no paga contribución. ¿A usted le sacan income tax? Usted tiene que hacer planilla, usted tiene que pagar el IBU, usted tiene que pagar un malvete, ¿verdad que sí? Pues entonces, ¿cómo yo me tengo que quedar callado? ¿Por qué yo me tengo que quedar callado? No nos van a callar. Nefros, el riñón, la mente, lo más íntimo, el filtro. Por eso es que usted es importante que alinee su mente aquí. Que programe su mente con esto, para que cualquier cosa que entre, rápido los enanitos puedan y buscar. ¿Ok? Entonces, el versículo 24 dice: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Esto es para el pueblo, los que no han seguido la falsa enseñanza, las verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No hay carga para esa gente. No va a haber juicio contra esa gente. Que ahí es que tenemos que estar nosotros.
Por eso es que nosotros tenemos que, de la forma que vivamos, cuando el Señor venga y nos enfrentemos al trono blanco, porque dice que ahí todo el mundo va a ser juzgado, todo el mundo cuando frente al trono blanco. Todos, o no te creas que nosotros no vamos a estar ahí. Y posiblemente nos moje algo ahí, ¿verdad? Pero el Señor los redimió con su sangre, que es lo importante, ¿verdad? Puede decir, tú hiciste esto, pero está bien, ya fuiste perdonado. Pero es demasiado importante que no tengamos esa carga. Recuerde que viene tribulación y gran tribulación. Nosotros no queremos estar ahí. Yo, que les he dicho a ustedes varias ocasiones, ¿verdad? Que hay 3 escuelas de pensamiento de esto, que la iglesia se va antes de la tribulación, otros que se van en medio de la tribulación y otros después de la tribulación. Yo siempre he pensado que es antes, pero con las cosas que yo estoy viendo, estoy pensando que nosotros simplemente mojamos algo del principio. Sabrá Dios si nos toca la parte de la marca. Porque posiblemente esa es de las primeras cosas que vengan. Ya salió una noticia aquí que quieren prohibir el cash. Prohibir el cash quiere decir que se va como vienen las monedas electrónicas ya con tanto, ¿verdad? Con tanto avance, que usted tengamos una mira, en el parque de Miami, donde estábamos viendo el mundial de béisbol, allí no te cogen cash. En ninguna de las cantinas te cogen cash. Tienes que pagar con tarjeta en todos lados. Ya aquí lo están promoviendo. ¿Qué va a suceder con eso? Que cuando tú tienes una moneda electrónica, ellos van a saber todo tu movimiento económico. ¿Qué tú comes? ¿Qué tú compras? ¿Cuánta gasolina echas? Todas esas cosas. Porque hay una idea de cualificar a los ciudadanos de acuerdo a su comportamiento. Eso está, bueno, ahora salió que en España también hay una ciudad de los 15 minutos también. Ya está en Oxford y en España hay una hora también. Ahí vi, no lo pude leer, pero ahí vi otra vez. O sea, no, Sidra está haciendo algo en el casco. Ciales. Yo, perdón, que Sidra están ustedes ahí. No gritaron, muchachas. En Ciales, aparentemente ya se está levantando en el casco urbano. Se está levantando eso de la ciudad de los 15 minutos para que todo el mundo pueda tenerlo todo al alcance de caminar. Y si usted no se da cuenta que esto viene, pues ya usted sabe. Dice aquí que en el milenio, vamos a Apocalipsis 2:28. Carmen, hoy no bebí agua. Tendrán la misma autoridad que yo recibí del Padre y también les daré la estrella de la mañana. Vamos a tener autoridad sobre las naciones. Esto debe ser en el milenio, ya cuando nos hayamos ido a las bodas del Cordero y regresemos y descienda la Nueva Jerusalén. Ahí vamos a estar. Entonces, ¿qué es la estrella de la mañana? Apocalipsis 5:10. Perdóname, no. Ay, no la bajé. La estrella de la mañana está en el libro de Apocalipsis. Y Jesús es la estrella de la mañana. Les daré la estrella de la mañana. Nos van a entregar a Jesús. Entonces termina diciendo, el 28 dice, tendrán la misma autoridad que ellos reciben. Entonces dice, todo el que tenga oído para oír debe escuchar lo que el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Nos manda también a retener lo que tenemos. Usted tiene que retener, guardar bien lo que usted tiene. Vienen tiempos demasiado peligrosos. Y si nos persiguen y nos matan, nos vamos con el Señor. ¿Está bien?
¿Sabe? Si nosotros lográramos tener esa misma convicción que tenía Pablo, que decía que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Nadie se quiere morir. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Tenemos que racionalizar en nuestra mente lo que es la vida eterna con el Señor. Eso es lo más importante. Desear y anhelar la vida eterna. Por eso Pablo, cuando se despide, lo hace con esa alegría tan grande. Me voy, ya llegó mi tiempo, he peleado la buena batalla, he peleado la fe. Por lo demás está esperar la corona que el Señor me va a entregar, para tirárselo en los pies al Señor. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Vamos a tener una vida diferente a la que tenemos aquí. Ya no vas a tener que trabajar. Cuando te encuentres a tu esposa allí, tú le vas a decir: mi amor, estás hasta la que la muerte nos separe. Nuestra promesa fue hasta que la muerte nos separe. Hasta ahí. Sé que te va a ser difícil vivir sin mí en el cielo, pero siempre va a haber un remanente que vamos a ganar. Somos los que vamos a ganar. Los que gritaremos: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Persevere, hermano. No permita el pecado en su vida ni en su alrededor, ni siquiera en la iglesia. No podemos. Tenemos que tener, ¿verdad?, la fe. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Tu estado postrero es mayor que el primero. Así tenemos que ser. Crecimiento. ¿Sabe? El crecimiento espiritual me refiero, ¿verdad? Cada cual tiene que tener ese crecimiento espiritual para que cada día nos alejemos más de lo que el mundo ofrece. Y es difícil, vivir en este mundo es bien complicado. Y más hoy en día con todo esto de redes sociales y internet, suban los adoradores, internet y todo lo que hay, que tú estás al tanto de todo. Y te enteras de todo y ves que mataron a 10 y fulano de tal ahora salió del closet. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué chévere! Entonces, un día de esto va a haber una Miss Universe que es hombre. Eso viene. Ya Puerto Rico tiene uno de los candidatos de Puerto Rico es hombre. Eso viene. Vienen todas esas cosas. Van a hacer todo lo posible por desvirtuar al ser humano. Las feministas lo que hacen es hundir a la mujer. Ahí estaba leyendo una noticia de una muchacha que es boxeadora, que peleó con un hombre. Y ella dice, como sentía los golpes, descalificaron al hombre, porque entonces ahora la técnica que están usando es que están bajándole el nivel de testosterona a estos hombres trans. Para que no, pues que tiene el mismo nivel de testosterona. No hay abuso. Todo está planificado. Ya los otros días vi una entrevista con la del Comité Olímpico. Vamos a dejarle esto a la ciencia, fue el comentario. ¿Cómo que la ciencia? Pues la ciencia es biología. Y la biología dice que tú eres XY. Eso no va a cambiar. Pero ya los niños los están empujando para que se hormonicen desde bien chiquitos. Porque vienen unos tiempos bien complicados, ¿no? Vienen unos tiempos bien complicados, peor de lo que usted está esperando. Y eso que todavía a lo mejor usted no ha oído hablar se me va siempre la palabra, del transhumanismo. Quieren que seamos mitad máquina y mitad seres humanos.
todas estas películas de ficción que usted ha visto durante toda la vida las va a empezar a ver hechas realidad. Cuando tu vecino sea Terminator, que te venga con el ojo con la luz roja así. Hola, ¿tienes azúcar? Y tú se la das rápido, porque imagínate, tú dices, después de haber visto aquella película, te la tengo que dar rápido. Chacho, lo que tú quieras, te doy café si quieres. Complicado, hermano, pero el Señor es bueno y el Señor viene por nosotros, no se preocupe, el Señor no nos va a dejar pasar mucho a nosotros, Él viene por nosotros. Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Retén lo que tienes, no lo pierdas. Y espera con ansia la corona que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El que tenga que alinear el algo su vida, alíñelo, para que no pierda esta oportunidad. Vivir la eternidad sin Dios debe ser demasiado de fuerte y demasiado de calor allí. Incline su rostro un momentito, por favor. Aquí estoy quieto